Muy buen día. El presente video tiene como fin desarrollar la actividad planteada dentro de la materia Interpretación Constitucional, prevista en la especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional en convenio con la Universidad de Nariño. Realiza la siguiente presentación María Alejandra Chávez de Joy y mi persona Diana Marcela Díaz García. La temática del presente video se centrará en estudiar lo referido por la Escuela del Derecho Libre y para ello se abordará lo concerniente a su concepto, postulados, críticas y riesgos. La Escuela de Derecho Libre se origina en Alemania, en las últimas décadas del siglo XIX y especialmente en las primeras del siglo XX, cuya ideología era la de dar libertad de decisión y de acción para los jueces. Este movimiento surge en contraposición de las doctrinas hasta entonces dominantes en la época, la jurisprudencia de conceptos en Alemania y la escuela de la exégesis en Francia, mismas que fueron objeto de un fuerte cuestionamiento por Kantorowicz, quien fue un historiador de Polonia. Su obra más representativa fue La lucha de derecho de 1906. Él centró sus críticas en el carácter irreal y engañoso de la concepción del sistema jurídico positivo como completo y coherente. Actualmente, García Amado sostiene que los cuestionamientos al formalismo exegético y conceptual, perpetuado por el movimiento del derecho libre, se presentaron por coincidir a la actividad judicial como un procedimiento meramente subsuntivo, pues el razonamiento jurisdiccional se lo observa como un silogismo simple. Asimismo, se dispone que la labor del juez se circunscribe solamente a extraer las consecuencias del sistema para ese caso, pero sin acudir a insumos morales, políticos o de cualquier otra índole que genere talante valorativo. En consecuencia, esta escuela o movimiento se caracterizó por denotar, primero, la repudiación de la doctrina de la suficiencia absoluta de la ley. Segundo, la afirmación de que el juez debe realizar por insuficiencia de textos una labor personal y creadora. Y tercero, la tesis de que la función del juzgador ha de aproximarse cada vez más a la actividad legislativa. Por esta razón, se expresa que el derecho es un fenómeno social e histórico en el que se tiene que tener en cuenta, en conjunto con la normatividad jurídica y su interpretación, las realidades, necesidades y vivencias sociales. De igual manera, en el que las lagunas no son la excepción sino la regla, y se afirmará el carácter ineludible, creativo de la labor judicial. En este sentido, la escuela establece que la ley no puede crear o producir derecho, sino únicamente prepararlo. En consecuencia, la acción judicial implica creación jurídica, esto al completar el derecho preparado por la ley. De manera que la sentencia del juez no es una mera aplicación de la ley, sino una creación de derecho. Por lo tanto, se sostiene que la ley, no necesariamente el derecho, es incapaz de dar respuesta expresa a todos los casos posibles, ya que existen lagunas jurídicas y axiológicas que impiden al juez dar un fallo acertado. En este sentido, la Escuela de Derecho Libre es una reacción y protesta en contra del método silogístico y conceptual, que gira unilateralmente en torno a la ley y solo a la ley. Así lo ha dispuesto Savigny en su obra Tratado de Derecho Romano, publicado en 1840, quien dispuso que, si las fuentes resultan insuficientes para resolver una cuestión jurídica, debemos colmar la laguna. En consecuencia, en aquellos casos en que las fuentes formales son impotentes para ofrecer la solución buscada, el intérprete, es decir, el juez, tiene el derecho y el deber de consultar la naturaleza de las cosas, y con ello no alude al derecho natural, sino al análisis de las relaciones de hecho que la vida presenta. Con base a lo anterior, se puede evidenciar que la sociedad entra a jugar un papel fundamental en la solución de los casos, pues según Hermann Kantorowicz, 1877-1940, es necesario que el juez, tomando en consideración la dinámica social y el sentimiento de justicia ciudadana, debe preocuparse por buscar la justicia concreta y específica del caso, en vez de pretender aplicar deductivamente un orden legal que se presume como completo y justo. Kantorowicz promueve un cambio total al decisionalismo. Para él, al lado del derecho creado por el Estado, hallamos el derecho libre, creado por el juicio jurídico de los miembros de la comunidad jurídica,
por la jurisprudencia judicial y por la ciencia del derecho. Es por ello que la citada escuela representa una reacción, a veces muy violenta, contra la tesis de la plenitud hermenéutica y a la sumisión incondicional del juez a los textos legales. Por otro lado, es importante resaltar que la Escuela del Derecho Libre se desarrolló en 3 postulados a saber. El primero se basó en establecer que el derecho no es solo de carácter estatal, puesto que, como ya se ha expresado durante el siglo XIX, la mayoría de las corrientes jurídicas afirmaban que el derecho era un producto de la voluntad del Estado. Por lo tanto, éste habría de monopolizar la producción de normas jurídicas, por lo que la inferencia de cualquier otra fuente de producción resultaría ilegítima. El movimiento del derecho libre, en cambio, se esforzó por demostrar que además del derecho de procedencia estatal, existe otro independiente de aquel, con vigencia efectiva en el seno de las distintas sociedades caracterizado por su ausencia de formalización. Esto no significa que el juez se oponga frontalmente a la ley, sino que el juez resuelve los problemas cuya solución no está expresamente prevista en la ley o los supuestos en que no hay ley aplicable al caso, es decir, que existen lagunas jurídicas. El segundo postulado se centró en evidenciar la existencia de las lagunas jurídicas, pues los autores del derecho libre ponen especial énfasis en demostrar que la ley es incapaz de dar respuesta expresa a todos los casos posibles, aunque en la actualidad la existencia de las lagunas en el derecho es aceptada casi de forma unánime, en aquella época podría considerarse una idea excéntrica. Con base a ello se puede evidenciar que la tesis central de la Escuela del Derecho Libre es que todo conflicto judicial constituye un problema, para el cual el sistema jurídico no siempre dispone una norma o solución. Por tanto, le corresponde al juez elegir la disposición adecuada. Para ello, Carterwich ha señalado que hay tantas lagunas como palabras. Asimismo, Funch establece que la ley se expresa en palabras y las palabras nunca pueden abarcar plenamente la realidad. A partir de ello surge la siguiente pregunta: ¿qué es lo que hace aparecer una laguna? Según Funch, la respuesta a esta pregunta sería la especialidad del caso, puesto que la regla jurídica está pensada para un caso normal, pero hay circunstancias especiales del caso que pueden siempre demandar una respuesta especial, y la esencia del arte jurídico estriba precisamente en reconocer esas circunstancias especiales. Como tercer y último postulado se encuentra el papel del juez. Dentro de la Escuela del Derecho Libre, el juez adquiere gran importancia, ya que bajo él recae la responsabilidad de hallar la solución al caso por resolver más allá de la ley, porque éste, al interpretar el derecho, crea normas jurídicas y al crearlas materializa a la justicia. Al reconocer el papel del juez, se reconoce también que el derecho está lleno de vacíos y lagunas, y que el derecho positivo jamás será suficiente para resolver todos los conflictos jurídicos que se presentan en la sociedad. Según la Escuela del Derecho Libre, la facultad que se le ha otorgado al juez no vulnera en ningún momento la institución judicial ni mucho menos el equilibrio de poderes. Por el contrario, esta intervención sin límites, por lo menos positivos, es uno de los deberes del juez. De lo contrario, los jueces estarían actuando solo con las leyes incompletas, que no representan una garantía de justicia material, función principal que la sociedad deposita en todos los magistrados. Funch sostiene que el juez primeramente considera las circunstancias del caso para ver si encaja de modo justo bajo la norma legal, y si la respuesta es de carácter negativo, estamos frente a una laguna. Por lo tanto, el juez va a decidir el caso ponderando los intereses a la luz del interés general y sobre la base de un adecuado conocimiento de su sociedad, como lo haría un mismo legislador. Por otro lado, es de destacar que la Escuela del Derecho Libre ha sido muy criticada, puesto que se le acusó de querer disolver el principio de legalidad, de propugnar un incontrolado activismo judicial y de pretender acabar con el principio de seguridad jurídica, a lo que, según García Amado en su proyecto denominado La metodología moderna de interpretación y aplicación del derecho, la cuestión aquí es en determinar qué papel juega la ley en la decisión judicial. Por su parte, Pierrow afirmó que el derecho libre es una doctrina despreocupada y romántica,
Por lo tanto, cuestionó la excesiva libertad del juez, aduciendo de que si es verdad que la lógica de la estricta aplicación legal es a veces una estructura de carácter rígido que lastima en gran medida el sentido de equidad, no es menos cierto que la excesiva libertad del juez puede ser más peligrosa todavía. Por esta razón, señalan que la escuela del derecho libre puede ser muy riesgosa para una sociedad democrática, ya que los ciudadanos quedan totalmente sometidos al cambiante y particular sentimiento de justicia de los jueces. En este sentido, las posibilidades de arbitrariedad judicial y de irracionalismo jurídico son entonces enormes, sobre todo en sociedades heterogéneas y pluralistas en donde se enfrentan diversas concepciones sobre qué es lo justo. Rodríguez y Uprim ejemplifican esta situación bajo un gobierno dictatorial, tal y como fue Alemania en 1933. Como conclusión, podemos decir que la Escuela del Derecho Libre manejó una tendencia de carácter antiformalista, pues desechó totalmente la idea de que el juez es un aplicador mecánico y rígido del derecho. En consecuencia, se habla de un juez activo y dinámico, quien crea derecho con base a las exigencias y las realidades sociales. Muchas gracias por su atención. Feliz día.